Todo comenzó en la década de los 70 para 80 en Estados Unidos, como siempre, de ahí salen las modas. Cada 10 años los americanos hacen una buena, o sea, primera fue el jogging, o sea, ellos comienzan y hablaron que el trote era bueno porque vieron que al mejorar con el trote lograba mejorar el sistema cardíaco, el sistema pulmonar, mejorar la flexibilidad, y todo el mundo comenzó a trotar. Y entonces, como ellos son buenos para todo el marketing, entonces que las revistas de jogging, que los zapatos de jogging, y eso genera una industria alrededor de eso que es impresionante, ¿cierto? Y entonces comenzaron a ver todo el mundo a trotar, y la gente, no, el doctor Talo, y en Buen Hogar salió que uno tenía que trotar, y eso en Buen Hogar de los 70 y en Cosmopolitan y en todo eso, Vanidades, salía que hay que trotar. Entonces la gente compraba un par de zapatos, a veces ni se los compraban, y troten. No, que es que dijeron que 10 kilómetros hay que trotar diariamente. Y comenzaron a hacer toda serie de cosas, no pensaban si estaban gordos, si nunca habían hecho ejercicio, si nada. Y después de 10 años, los problemas cardíacos de Estados Unidos aumentaron el 35%, o sea, ¿y por qué? Y aumentaron estos problemas que ahora ya son el primer diagnóstico, o sea, comenzaron a haber desgaste de las articulaciones, daño del cartílago, aumento de las heridas de prótesis. O sea, ¿qué pasó? O sea, realmente se lo tomaron por el lado que no era, o sea, sí es bueno, pero uno tiene que prepararse para eso. Hoy en día tenemos colegas de nosotros importantes, pues son como locos, la gente comienza a trotar y cree que todo el mundo quiere trotar, y eso libera una cantidad de beta-endorfinas en el cerebro que da una sensación de bienestar y satisfacción, y eso parece como un vicio, ¿no? Yo tengo una anécdota con un doctor colega mío aquí, lo operé hace como 10 años, trotador como el que más, el tobillo lo operé y vuelto nada, y entonces cuando despertó, lo primero que me preguntó es que cuándo podía trotar. Entonces yo le dije, mire, pues yo no te voy a decir, o sea, si querés que te diga la verdad, no te la digo. O sea, yo sé que usted va a trotar, o sea, pues siga trotando, o sea, modere el problema. Si fuera por mí, yo no creo que no deberías trotar, pero eso se convierte como en un vicio que la gente comience, así tenga esas destrucciones le da. Entonces, realmente no es que yo esté contra el trote, ¿cierto? O sea, yo creo que trotar las personas podrían trotar, pero si uno es un obeso de 100 kilos, si nunca ha hecho ejercicio, pues no vas a comenzar a trotar, pues porque te va a hacer una lesión, ¿cierto? Si es una señora de 70 años, ama de casa, como me ha tocado, que comienza a hacer ejercicio y se suben las 3 cruces. O sea, ¿sí me entiende? O sea, uno tiene que comenzar el ejercicio de una manera adecuada, o sea, ver el estado primero que tiene uno. Las mujeres generalmente tienen una falta de alineación en las rodillas, y muchas mujeres tienen las rótulas un poquito más torcidas que los hombres. Idealmente, si no están bien preparadas, no deberían trotar, porque eso les va a causar problemas. Caminar es bueno, pero la gente quiere sudar. Entonces uno ve en esos gimnasios, ahora vamos a hablar de eso, la gente cree que si no queda con la camiseta, que la tenga que hacer así, la escurrir, no hicieron ejercicio. Entonces, y llegan así, no doctor, pero es que yo camino y eso a mí ni me hace nada, pues, o sea, yo no sudo. Y eso, la gente tiene una idea errónea de lo que es el ejercicio, ¿no? O sea, la gente cree que es que tiene que quedar con la lengua afuera y tirada ahí para poder que hicieron ejercicio. Entonces, una de las cosas que tiene que aprender la gente es que hay dos tipos de ejercicio. Un ejercicio aeróbico y un ejercicio anaeróbico. En el ejercicio aeróbico, sus células y sus tejidos logran un equilibrio con el oxígeno, entonces comenzás a quemar lo que tienes guardado, que generalmente lo que guarda uno es la grasa. Entonces comienza a quemar grasa, la lleva a las células, y eso en un proceso que se llama el ciclo de Krebs termina usando energía y produciendo oxígeno que se une usa oxígeno y se une con los hidrógenos y forma agua. Entonces eso es un proceso cíclico que idealmente, si uno entra en un trabajo aeróbico, uno no debería cansarse, ¿no? Se agota después porque le falta fuerza en los músculos y todo, pero uno debería seguir ahí en su proceso aeróbico, y no puede aguantar
40, 50, 1 hora, 2 horas, que no tendría problema. Ahora, cuando uno hace un ejercicio anaeróbico, uno usa otras rutas y uno no puede usar ya grasa, sino que tiene que usar azúcar, y el azúcar está guardada como glucógeno en los músculos y en el hígado, y uno usa eso porque necesita energía inmediata, porque no alcanzas a usar la respiración, sino que la necesita inmediata. Pero ese tipo de ejercicio y ese tipo de metabolismo hace que produzcamos ácido láctico, ¿cierto?, y hidrógenos libres en la célula, y eso es lo que nos da el cansancio, la exhaustación, por eso uno queda exhausto. Y yo, para convencer a las señoras que creen que no hacen ejercicio, le digo, mire, y esos hidrógenos libres cuando están ahí en la célula, lo que hacen es dañar las células, y eso lo que produce es un envejecimiento, y es real. Si uno tiene hidrógenos libres en la célula, eso va causando daño celular y produce envejecimiento. Por eso los atletas de alto rendimiento con 40 años parecen que tuvieran 60, o de 30 parecen que tuvieran, porque usan mucho metabolismo anaeróbico y van produciendo un envejecimiento precoz. O sea, si tú ves, Miguel Indurain tenía 35 y parecía como el 50, o sea, todos esos atletas de alto rendimiento se acaban más precozmente. Entonces, realmente, mire esto, este es bueno, yo me lo he subido también, las 3 cruces. Entonces, las 3 cruces, no es que tampoco estemos contra de las 3 cruces, lo que yo digo a la gente, ¿cierto? Pero un ejemplo que yo les pongo cuando están, porque todo el mundo llega a preguntar lo mismo, ¿no? ¿Sí me puedo subir las 3 cruces? Y serio, y llegan señores de 80 que dicen, ¿me subo a subir las 3 cruces? Yo, pues claro, de subírselas las puede subir, o sea. Pero ¿qué pasa? O sea, si yo estoy en Imbanaco, yo les pongo este ejemplo, estoy en Imbanaco y tengo que ir allá a la Sexta, entonces a pie. ¿Yo por dónde me voy? O sea, por la Quinta, luego ya me paso el Paseo Bolívar por la primera y llego a la Sexta, o cojo por la Quinta, en la 15 me meto por la 15 a la derecha y llego allá a la 16 con 16, a la olla, y luego me tiro por San Nicolás por detrás de la ermita y salgo por la ermita, ya me atravieso pues ahí el campo allá. O sea, eso también lo puedo hacer, pero los riesgos son mayores, ¿cierto? O sea, el riesgo que me metan una puñalada, que me roben los tenis, que me violen. Entonces realmente el riesgo, o sea, mira, hacer un ejercicio en un terreno irregular de esos, pues el riesgo que te torzas la rodilla, ¿cierto? O sea, el riesgo que haya una lesión mayor, que te torzara el tobillo, el esfuerzo, y realmente, pues, ¿por qué no hacerlo mejor por una carreterita mejorcita? O sea, ¿por qué no te venís al estadio y caminas ahí? O sea, ¿cierto? Es ilógico, pero la gente que le gusta lo puede hacer siempre y cuando use los implementos adecuados, tenga la fuerza requerida, esté bien preparado. Yo tengo amigos que suben eso corriendo, demoran como 15, 20 minutos y lo suben 3 o 4 veces. Les gusta, están preparados, saben que tienen que asumir unos riesgos porque hay más posibilidad que uno se lesione, pero pues entonces lo importante es eso, o sea, tratar de minimizar los riesgos en un ejercicio. Ahora al final vamos a hablar de eso. Y esto pues, o sea, realmente todo el mundo emocionado con los gimnasios y es bueno, ¿cierto? Aunque realmente el gimnasio está donde ustedes quieren. Uno puede tener un gimnasio en la casa y no necesita nada, o sea, aquí Raquelita que sabe de eso, uno solo con un cauchito, con una librita de arenita o de lentejas, ¿cierto? Con un palito, o sea, uno puede hacer ejercicio bueno y mantenerse bien sin necesidad de ir a un gimnasio. Pero si le gusta ir a un gimnasio, no está mal, o sea, es bueno. Primero porque hay más disciplina, ¿no? O sea, la gente tiene que ir y como le toca pagar, pues ya como que le duele, ¿no? Aunque ustedes vieran la cantidad de gente que me pida excusas para ir al gimnasio porque han pagado un año y ya no van, y entonces, uy, doctor, usted me puede dar una excusa de 6 meses que yo tengo algo para ver si no me cobran. Entonces, pero realmente es bueno siempre y cuando sea gradual, uno puede comenzar un gimnasio, pero tiene que primero evaluarse cómo está uno, ¿no? Qué tan flexible, la edad es importante,
qué tan flexible eres, qué tan pesado eres, ¿cierto? ¿Qué tanto has hecho alguna vez en tu vida ejercicio o no? Que ahí todo el mundo hizo ejercicio de chiquito, a mí me quedo aterrado en la consulta. A mí me llegan unas pacientes ahí todas que uno las ve y uno dice, no, esta no, el máximo ejercicio que hicieron fue chupar el biberón cuando bebés. Y entonces, pero dicen no, que cuando chiquitas eran, no, mejor dicho, eran atletas, pero llegaron a los Panamericanos por poquito. Todo el mundo decimos que cuando chiquito hicimos de todo, pero realmente uno tiene que ser honesto con uno mismo, ¿cierto? Y entonces, siempre lo más barato es caminar, ¿cierto? Y uno puede caminar en cualquier parte. Hay que aprender estiramientos. Yo le digo a mis pacientes que si uno no tuviera tiempo, o sea, y tener 10 o 15 minuticos para hacer ejercicio, pues haga solo estiramientos y no haga más, ¿cierto? Siempre es bueno, y con la edad, esto es importante para nosotros los hombres, así como las mujeres con la edad, no todas también, ¿no? Porque eso también es problema de buen hogar y vanidades y todo eso, que la gente, las mujeres llegan, las señoras de 60, 70, 50 llegan al consultorio creyendo que van a quebrar. No, es que yo tengo osteoporosis y todo el mundo tiene osteoporosis. Y eso de esa vanidad, y no, es que yo tengo que tomar calcio y que yo no sé qué, y que mire que mis huesos están débiles, y eso no es verdad. Hay unas cuantas que van a tener un poquito de disminución de calcio, pero desde Eva, las que seguirán después de los 45 años van a tener menos calcio que cuando tenían a los 20, eso es absolutamente normal. Una mujer de 50 no puede pretender que tenga el calcio de una muchacha de 20, ¿cierto? Eso es normal. Pero sí se disminuye el calcio con la edad y hay que tener cuidado, y hacer ejercicio hace que deposite calcio, ¿cierto? Tener una buena alimentación también. Pero no se necesita pues estar tomando calcio y estar tomando todas esas cosas todo el mundo. Los hombres con la edad tenemos una cosa que se llama, así como ellas tienen eso que se llama osteopenia, nosotros con la edad tenemos una disminución de los músculos, y eso se llama sarcopenia, que todavía, bueno, Hogar y Vanidades todavía no la han impulsado, pero llegará el momento que todo el mundo ya ande enloquecido que tengo sarcopenia. Entonces, eso es que disminuimos el tono muscular. Los hombres tenemos una masa muscular más que las mujeres, y nosotros tenemos que hacer una tensioncita dinámica para todos los musculitos de nuestro cuerpo para que se mantengan, ¿cierto? O sea, hay que estimularlos para que ellos se mantengan bien, ¿cierto? A través de la edad. Entonces, hay ejercicios buenos. Si uno comienza suave y después le gusta y quiere hacer algunas otras cosas, por ejemplo, esto es muy bueno. Hacer ejercicio con el propio cuerpo y peso es bueno, eso se llama TRX, que son modas, el pilates también es bueno, ¿cierto? Pero todo es gradual, no pretender que yo comience ejercicio y me voy a hacer eso de TRX, pues ahí termina uno doliéndole y le termina doliendo todo, y fuera de eso le puede caer y reventarse la cara, porque eso uno queda colgado. Esto sí, realmente hay que ponerle cuidado, y esto tenemos muchos problemas. Y hay un problema grande con los muchachos hoy en día, y es un problema en los gimnasios hoy en día. Los muchachos quieren ser grandes, ¿cierto? Entonces uno ve en los gimnasios, esos muchachos levantando pesos exagerados, ¿cierto? Y eso le va a causar lesiones, como vimos. Esa sobrecarga va a causar lesiones en el cartílago, que en un futuro, yo tengo muchachos de 30 años destruido el cartílago del húmero, ya una artrosis que hay que ponerle prótesis a los 30 años por estar haciendo eso. Pero el problema más grave, y es un problema que ya es de salud pública, que ya en algunos países ya le están poniendo cuidado, es que en los gimnasios realmente por ese estímulo las personas queremos tener un cuerpo muy saludable, muy esbelto, tanto las mujeres como los hombres queremos ser grandes y más grandes de aquí, como Johnny Bravo es el man ese grande. Entonces, realmente, sí, realmente hay un mercado negro de hormonas impresionante, uno no se imagina. A mí me llegan muchachitos de 16, 17, 18 años que se colocan testosterona, hormona de crecimiento, bueno, eso, de todo, y eso lo consiguen ahí, ¿no? Hay un mercado negro en Cali, así como hay de drogas, hay de eso. Entonces los muchachos de muy peladitos se están inyectando, y los jóvenes, ¿no? De 20, 30, incluso hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, está en boga ponerle hormonas a todos los señores de
50, 60, 70 años se ponen parches de hormonas. El doctor Victoria, no sé si ha visto eso. Las hormonas pues dan vigor, ¿cierto? Los muchachos lo usan porque el músculo responde más rápidamente, ¿no? Entonces tú hipertrofias más rápidamente, pero tiene sus riesgos. Esos músculos se rompen más fáciles, los tendones se rompen más fáciles. Si hay una predisposición para un tumor, va a salir más fácil, ¿cierto? Con hormona de crecimiento, hay propensión a que uno se vuelva diabético de una manera más fácil. Yo tengo una anécdota, esto es pura anécdota, un muchachito que el entrenador, niñito, paciente mío que estaba volviendo grande, y yo le preguntaba, ¿vos estás usando hormonas? Y me decía, no. Entonces, bueno, cuidado, yo le decía que vos se estaba volviendo gigante y tenía por ahí 18 años. Entonces, una vez el entrenador de él me preguntó, doctor, mire, es que tengo uno de los que yo entreno que sufre de sed demasiado y come y orina, pues, y todas las cosas. Y yo le dije, uy, mano, está diabético. Y tenía una herencia familiar de diabetes, ¿cierto? Y ¿cómo era que cuando me dijo, yo dije, uy, ese peladito? Era él, y diabético. O sea, realmente eso es un problema grave de los gimnasios hoy en día. Como le digo, no estoy en contra de los gimnasios, creo que es bueno, creo que disciplinan y todo, pero tiene que ser todo progresivo. El problema es que hay la moda y todo el mundo quiere hacer, y los entrenadores a veces como que no son capaces de pararse firme contra al cliente, entonces producen esos abusos. Voy a repasarles unas cositas rápidamente y luego volvemos a hablar de otras cosas. Cuando uno se daña, o sea, cuando se gasta la articulación, ya habíamos hablado de ese cartílago y que eso va dañando, uno puede tener una artrosis primaria, que es la herencia que nos pasa. Algunos nos desgastamos más rápidamente, algunos los papás en vez de dejarnos plata nos dejan pues artrosis. Y entonces, y lo otro que es la artrosis secundaria. Esta secundaria es la más importante pues, para nosotros, porque pues, la otra ya nos marcaron. Pero las enfermedades metabólicas hay que controlarlo. El doctor Victoria con mucho gusto puede atender todas esas cosas, que él sabe más de eso, enfermedades endocrinas, enfermedades inflamatorias, anormalidades anatómicas, procesos infecciosos y procesos traumáticos pueden llevar a que se dañe una articulación. Una fractura que quedó mal pegada, que quedó torcida, pues como un carro que queda con una llanta desalineada, se va a gastar más rápido. Si nací con las rodillas garetas, pues me va a gastar más rápido que el que tiene las rodillas derechitas. Si tengo una diabetes, que no me cuido, todas esas cosas, va a producir una debilidad y me va a producir más. Si tuve una infección que me dañe una articulación, pues me voy a desgastar más fácilmente. Los síntomas, yo los sufro desde hace mucho. Uno comienza a tener dolor, ¿cierto? Y el dolor inicialmente es con las actividades, ¿cierto? Entonces uno ya va a jugar y como que le duele, a veces se le hincha, ¿cierto? Entonces comienza a hacer un círculo vicioso porque el cartílago está dañado, hace uno más presión, salen detritos de cartílago, hay unas sustancias que hay por allá adentro que hacen que se inflame el tejido que cubre toda la articulación, y eso hace que se formen como unos complejos que se depositan en las cápsulas, y las cápsulas se van volviendo más duras, entonces las articulaciones se van volviendo más rígidas, entonces uno ya comienza a tener limitaciones en las amplitudes de los movimientos articulares, ¿cierto? Posteriormente esas cápsulas que están pegadas al hueso, el hueso comienza a hacer unas excrescencias y comienzan a formarse como unas cachos, unas puntas, ustedes han oído hablar de osteofitos. Eso pues le sale a uno en toda parte, las rodillas, los tobillos, la columna. Esos son los factores que comienzan a degenerar, y entonces uno está ahí en unas fases. Cuando uno tiene más actividad pues le duele más, si tiene reposito mejora un poquito, pero a veces tiene una fase en que le duele más o menos, dormir, dependiendo de la articulación le molesta, y pues esto comienza a generar una... si a uno le duele, uno se queda quieto. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque al quedarme más quieto, pues se me atrofia más el músculo. Y al atrofiarse más el músculo, cuando va a usar la articulación, pues le meto más presión a la articulación y más me duele. Y comienzan a atrofiarse más esos músculos,
Y al atrofiarse esos músculos ya me limito en mis movimientos, o sea, ya me cuesta trabajo pararme porque no tengo los músculos necesarios para hacer eso. Y lo que es peor, comienzo a volverme inestable, ¿cierto? Entonces comienzo yo a tener como una inestabilidad y todo eso es progresivo, ¿no? O sea, me comienza a generar todas esas fallas, ¿cierto? Que posteriormente, si eso va avanzando, pues ya me va causando que yo camine cojo, entonces ya comienzo a claudicar, o comienzo a tener limitaciones y en el hombro ya no puedo hacer los movimientos adecuados, ya no me puedo peinar, ya no puedo llevar la mano atrás, entonces no puedo hacer lo que tengo que hacer con eso. Y posteriormente, pues si uno sigue así, pues se va a limitar tanto. Nosotros podemos hacer muchas cosas por eso y eso lo vamos a ver ahora, pero realmente lo que hay que hacer es prevenir para evitar que uno llegue a todas esas cosas. Uno en el tratamiento lo que tiene que hacer es evitar la progresión de la lesión, o sea, evitar que nos sigamos desgastando. Ya nos dañamos el cartílago, hubo un daño, pero evitar que eso siga dañándose pues, para no llegar a una limitación. Mejorar la sintomatología, siempre uno consulta es por dolor. A uno le duele, por eso es que consulta. Mantener la función, o sea, ojalá nosotros podamos hasta el final de nuestros días trabajar bien y hacer un deporte bien. Pero el problema, lo que decíamos, es que hay una cicatrización deficiente. En el tratamiento conservador, pues el estilo de vida es importante. Si yo soy trotador y tengo una artrosis, pues lamentable, ya no puedo trotar, ya no puedo hacer impacto. Si es la artrosis de la rodilla, pues puedo hacer piscinita, puedo hacer bicicletica, ¿cierto? Que me gustaba mucho una cosa, sí, pero pues uno no va a llegar a ser tan terco para llegar a que le van a tener que poner una prótesis. Bajar de peso es importante. Brace, a veces tenemos que usar plantillas, rodilleras, algunas cosas que nos ayuden a disminuir. Farmacológicos, tenemos que pues para quitar el dolor tenemos analgésicos, antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son buenos, pero acuérdense que uno no puede tomar crónicamente antiinflamatorios porque los antiinflamatorios tenemos problemas con ellos del riñón, del sistema gastrointestinal y también del sistema cardíaco. Entonces no es bueno, la gente se automedica y no, que es que el Voltaren me quita eso, el diclofenac, que el nimesulide, pero hay que tener cuidado porque eso puede generarle a uno un problema renal, un problema cardíaco que sería de todas maneras peor que tener solamente el dolor. Y ustedes me preguntarán, las drogas moduladoras, la glucosamina, el condroitin, el metilsulfonilmetano, la diacerina, la uña de gato, bueno, el cartílago de tiburón, hay de todo, ¿no? Realmente hay estudios a favor y estudios en contra. Hay estudios que muestran que sintomáticamente los pacientes mejoran del dolor con glucosamina, con algunas de estas, y uno ve en los pacientes, y hay estudios que muestran que eso es agua de panela. O sea, realmente, pero si a uno le sirve, uno podría tomar, y realmente la glucosamina puede influir un poquito en el metabolismo del cartílago. También está de moda el Gelicar, el Genacol, o sea, la gelatina sin sabor, o sea, pero realmente, acuérdense que primero eso tiene una cosa que es el DNA que está ahí, segundo formar esos resorticos, el problema es los resorticos, eso que llaman los proteoglicanes, ese es el problema, y ahora ya les comentaré que todavía todo no está perdido. El ácido hialurónico, los factores de crecimiento, el plasma, que sirve también para todo, el PRP, yo creo que ustedes han oído hablar, que es que le sacan sangre a uno, lo centrifugan y le sacan un poquito donde están las plaqueticas, le meten una cosa que se llama gluconato de calcio, eso rompe las paredes celulares y salen unos factores de crecimiento. Sirve para partes blandas, por eso sirve para las arrugas, ¿no? Las mujeres se ponen mucho eso para mejora la tensión de las arrugas, sirve para el colágeno, pero realmente para la artrosis no sirve. Sirve para las tendinitis, sirve para lesiones musculares, pero para el cartílago eso es... Yo me puse, como yo tengo una artrosis, me puse y no me pasó nada, o sea que eso no sirve. ¿Las abejas? Pues lo mismo que la glucosamina o todo.
¿sí? Lo mismo que la glucosamina, realmente no hay trabajos, sí, y si a uno le sirve, mejor dicho. Eso, si quiere que me preguntó y si tienen preguntas, eso es una cosa muy importante que hasta en el gremio médico que ella fue, tuve que hablar con unos amigos médicos. Las células madres, y hay clínicas aquí y en toda parte, y yo no sé cómo el Ministerio de Salud deja poner células madre. Las células madre originales es cuando se une el óvulo con el espermatozoide y forma el huevo, ¿cierto? Que es la primera célula que va a dar inicio a la formación de una persona, de un embrión, y luego pues... Entonces esa célula es la principal y esa célula se divide en 2, luego en 4, luego en 8 y 16 y luego comienza a tener una serie de divisiones a formar unos tejidos, eso se llaman células madre. Las únicas células que quedan originales de esa se llaman las células tronco del cordón umbilical, ¿cierto? Que está de moda también en los últimos años, cuando los niños nacen, sacarle células de esa y guardarlas en una parte porque de pronto en el futuro se pueden coger esas células y formar tejidos, ¿cierto? Hay otras células que nosotros llamamos células mesenquimales, o sea, que tienen la capacidad de poder formar cualquier tejido. Esas células se llaman, son células mesenquimales y están en la médula ósea, ¿cierto? Hasta ahí está bien. Tenemos unas células en la médula ósea que pueden tener la capacidad de producir cualquier tipo de tejido. Hasta ahí está bien. Pero ¿qué pasa? Si a mí me sacan médula ósea y me la meten porque tengo una lesión en el hombro o me la meten porque tengo una lesión en la rodilla, esas células tienen un factor quimiotáxico. Quimiotáxico significa migración por unos factores químicos. Entonces, en una hora ya estas células se volvieron a donde estaban. O sea, si a vos te metes médula ósea en cualquier parte, así le hagan lo que sea y te la meten en una parte, en una hora esas células ya no están ahí, ¿cierto? Ellas migran. Esa es una. Al mismo sitio de origen de ellas, ¿cierto? Donde la sacaron. De donde la sacaron. Eso es una cosa importante. La otra cosa, para poder que una célula de esas se vaya a diferenciar en una línea determinada de tejido, necesitas hacerle un clic al DNA de esa célula. O sea, sería muy bueno que nosotros tuviéramos esa célula y entonces, me dañé el menisco y esas células llegan ahí, arreglaron el menisco. Fantástico, ojalá. Pero desgraciadamente no es así, el diseño nos falló en eso fue lo único que pudo equivocar Dios para hacernos perfectos. Pero realmente para poder que esas células se diferencien hay que cambiarle el chip, ¿cierto? A esa célula. Eso se puede hacer ya, se hace por medios físicos y químicos, ya se hace. O sea, yo puedo coger células mesenquimales y ya lo hacemos nosotros tenemos un trabajo muy bueno aquí en la del Valle, con unos físicos, unos biólogos, hacemos eso ya. Podemos diferenciar células mesenquimales en células de condrocitos o en células de miocitos del corazón o en células de estómago, ¿cierto? Se puede hacer, pero ¿qué pasa? Cuando yo le cambio ese chip por un método físico o químico, esas células durante por lo menos 6 meses las tengo que tener en evaluación para yo validar mi protocolo de que yo le pude cambiar el chip a esas células. Y hay que hacerle una serie de procesos porque esas células se pueden volver hiperproliferativas, o sea, se pueden convertir en tumorales. ¿Sí me entiende? Entonces, sí. Entonces ya hay unos estándares en el trabajo, por ejemplo, de cartílago en el mundo, y se tienen ya una serie de test determinados que uno a esas células, después de que uno logró diferenciar células mesenquimales en eso, le hace serie de test y después de que cumplan una serie de factores y una serie de tiempos, nosotros ya podemos validar el título. Entonces yo puedo validar el proceso, perdón. Entonces yo puedo decir, yo con ácido acético le eché tantos milimoles de ácido acético a las células y las convertí en esto y miren que pasó tanto tiempo y le hice tantos protocolos y no se convirtieron en tumorales, ¿cierto? Eso
pero todavía no tiene uso clínico y apenas está en investigación y no hay eso. O sea, realmente todo lo que les venden a ustedes de médula ósea y todas esas cosas es mentiras. No, o sea, bueno, entonces la médula ósea, la célula madre todavía, para cuando les vendan eso, dígale eso, que tranquilos que hasta los médicos no sabemos de eso, oiga, la mayoría creen que están poniendo células madre y se lo creen, es lo peor. Entonces, realmente todavía, pero el mundo va para allá, el mundo va para allá y realmente ya se está logrando y realmente de aquí a poco, una cosa que antes se pensaba que era imposible, yo creo que en 5 a 10 años ya uno va a poder sacarte médula ósea, hacerte tu hiperfluoración de células, hacerte el menisco que te dañaste y volvértelo a meter. Hoy en día ya se puede con hígado, ¿no? Hoy en día ya pueden hacer un hígado y ya lo pueden poner. Más o menos. Hoy en día la ingeniería genética ha avanzado mucho. El genetista más famoso del mundo se llama el doctor Robert Lanza. Es alguien de Boston, joven, antecedentes alemanes, tiene más o menos unos 48 años el doctor Lanza. Y el doctor Lanza es el mejor genetista del mundo. Y por ejemplo, el doctor Lanza hace 2 años logró de un material genético de unos bueyes africanos que estaban en el zoológico de San Diego y que se habían muerto, o sea, se habían muerto hace 20 años y como están en peligro de extinción ya no dejaron traer más, y él logró de ese material genético de unos huesos ya muertos pues hace 20 años, logró hacer un nuevo buey de esos, ya sacarlo. Y hoy en día hoy en día el futuro es que ni siquiera necesitaremos el material genético. O sea, hoy en día yo no necesito, por ejemplo, el material genético de una mosca para hacer una mosca. La genética ha avanzado mucho, pero todavía no hay regulaciones muy estrictas referente a qué va a pasar. Pero lo que es cierto es que vamos a tener repuestos, y a ustedes, a los que estamos aquí, yo creo que nos toca que nos hagan repuestos de algunas cositas, por lo menos para quirúrgicas. Entonces, lo que decíamos, nosotros podemos hacer cirugías de ese cartílago para evitar que se dañe, para evitar que se suelte, podemos hacer injertos, podemos hacer osteotomías para enderezar lo que está torcido, si la articulación está mala, podemos hacer prótesis, ¿no? Cambiar la articulación es que también es bueno y funciona bien. Nosotros podemos reparar, reconstruir o regenerar, ¿cierto? Entonces podemos a los huesos le pasemos perforacioncitas para que sangre, pero acuérdense, forma un cartílago que no tiene el famoso resortico, o sea, los proteoglicanes, pero eso está avanzando. Ponemos injertos de cartílago, funciona, podemos injertos de muertos, funciona también, a los injertos. Lo que va a cambiar todo esto es la bioingeniería y la genética realmente, y nos adelantamos con la respuesta a lo que está pasando, ¿no? O sea, realmente, que es uno de los que estamos trabajando nosotros allí en la universidad, es que posiblemente si tú te dañas un menisco, yo en la resonancia puedo saber cómo era tu menisco, cómo se dañó, puedo en ese momento sacarte médula ósea, llevarla a un bioreactor para cultivar esas células. Posteriormente ya se puede hacer, ya lo hacemos con animales, coger con ácido hialurónico y todo y hacemos unas matrices tridimensionales de tu forma de tu menisco, ¿no? Yo puedo imprimir en 3 dimensiones tu menisco porque yo lo he medido en tu resonancia, ni siquiera lo tengo que medir, conectamos la resonancia a la impresora y al hacer la forma del menisco, la resonancia le tira, el computador le tira esa impresión a la impresora para que forme en 3D un menisco. Posteriormente, al tener una matriz de ese menisco, o sea, tener la formita de ese menisco, yo lo puedo inyectar con células de tu médula ósea que las transformamos en células de procondrocitos y hacer crecer eso en esa matriz y luego posteriormente írtelo y te lo metemos y te lo cosemos para que te quede tu menisco entero. Y eso se podrá hacer con el ligamento, aquí ya lo han hecho en la universidad con tráqueo. Entonces, realmente eso está avanzando
a pasos agigantados. Esto es importantísimo. Transferencia de genes, eso es un tema también así emocionante, y es que en el último congreso de la WADA, ¿qué significa? La Comisión de Doping en el Deporte. Fue hace 2 años en Canadá, yo estaba, y realmente el doping es un problema, ¿no? Porque todo el mundo quiere ganar y trata de ganar por todas las formas posibles, ¿no? Y lo que decía Armstrong es verdad, él no hizo trampa porque pues él se dopó, sí, pero pues todos estaban iguales. Entonces, realmente lo que decían ellos es que posiblemente en estas Olimpiadas, pero sí de seguro en las otras, ya va a haber gente modificada genéticamente. O sea, ¿qué significa eso? Que hay genes del ritmo cardíaco, del inotropismo, o sea, de la contracción del corazón, que aumentan un porcentaje del 10 o 15% de la contracción y la eyección del corazón, y posiblemente eso sería factible ponerle un gen a alguna persona, a algún niño, para que él tenga ese gen y pueda aumentar su funcionamiento cardíaco. Y ahí sí nos llevó el que nos trajo, porque pues quién se va a dar cuenta de ese doping, o sea, realmente es muy difícil, es muy caro determinar. El genoma humano hoy en día por ahí puede salir, le cuesta a uno más o menos $60.000, $100.000 hacerse su código de barras de uno. Entonces, eso es otra cosa. Entonces, en conclusiones, la alimentación, que no hable mucho, pero la alimentación saludable, que incluya sus buenas proteínas, sus verduras, para tener vitaminas y minerales. Los carbohidratos también son necesarios para el funcionamiento, pero no en demasía, porque acuérdense que cuando uno come mucho carbohidrato, pues el exceso se guarda en forma de grasa, ¿cierto? La actividad física es importante, pero una actividad física regulada, moderada, y si uno la va a comenzar tiene que ser progresiva, ¿cierto? Los implementos adecuados. No me voy a subir las 3 cruces con zapatos de esos de material, porque nos vamos a lesionar, ¿cierto? Los zapatos planos son muy malos, ¿no? O sea, para hacer ejercicio uno no debe usar Converse ni nada de eso, tiene que usar zapatos con camaritas, y idealmente los zapatos tienen que ser altos atrás. Esos zapatos planos te sobrecargan los pies y te producen dolores. Y todo eso para llevar a eso, o sea, uno tiene que tener un bienestar en el futuro. Como ya dijimos, vamos a vivir muchos años, y ojalá vivamos los años así pues como ellos, sería adecuado, y no así pues desgraciadamente como ellos, que se ven tristes. Entonces eso es lo que hay que tratar. Muchas gracias.